Oramos, Espíritu Santo, tú has inspirado esta palabra, has inspirado esta palabra que tenemos aquí, Señor. Y es la máxima revelación escrita que tú nos has dado para conocer tu perfecta y soberana voluntad y tus propósitos, tus planes y todo lo que quieres enseñarnos está en estas páginas gloriosas. Padre, queremos ser como el justo, que junto a corrientes de aguas, que en este caso, Padre, las aguas simbolizan tu palabra, da su fruto a su tiempo, porque guarda tu palabra, porque obedece tu palabra, porque vive tu palabra, Señor, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos aquellos, Señor, que guardan tu palabra prosperan y siguen adelante caminando y Señor, y adelante en tu camino. Gracias por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por estos momentos que el Señor nos permite estar en su casa, y aprovechemos este día, como yo siempre lo digo, aprovechar este día, hermanos, porque mañana no sabemos si mañana vamos a llegar, no sabemos si mañana vamos a vivir, o no sabemos si de hoy en 8 o el próximo domingo estaremos aquí. Por eso aprovechemos, hermano, el día del Señor, aprovechemos este día para estar en la casa del Señor, para estar adorando su nombre, porque quizá mañana, hermanos, o quizás al rato, o quizás hoy, Cristo venga por su iglesia. Amén. Quiero, hermanos, hablar de un tema muy hermoso. Todos los temas de la Biblia son hermosos. Amén. Y hay un pasaje allí en Primera de San Pedro. En Primera de San Pedro, hermanos, en su capítulo 5, amén. Y le he puesto, hermanos, un tema muy sencillo. Ahorita les comparto mi tema, pero vamos primeramente al pasaje. En Primera de San Pedro, hermanos, Cristo vive. Capítulo 5. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, hermanos, de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 10 y el versículo 11, que dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Quiero hablarles del tema, hermanos, que le he puesto de la siguiente manera: cuatro cosas esenciales para esperar a Jesucristo. Cuatro cosas esenciales para esperar a Jesucristo. Y estas cosas esenciales las hace Dios, pero también vale mucho y depende mucho de nosotros para que Dios las haga. Si en realidad nosotros queremos estar con Él. Los tiempos son difíciles. Los tiempos ya no son como antes. Estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo situaciones y eventos que no habíamos contemplado en el pasado. El apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, hermanos,
se le escribe a un grupo de cristianos que en el tiempo que él escribe esta carta estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo, hermanos, pruebas. Y en este versículo que estamos leyendo, el versículo 10, hermanos, Pedro ya está a punto de terminar su carta. De hecho, si usted lee el contexto, el versículo 12 al 14, ya solamente es un saludo final. Está hablando de un saludo final, está hablando de ciertas personas. Pero antes de eso da unas últimas palabras consoladoras. Amén. Y unas palabras para animar, para consolar y para decirle a la iglesia que sus sufrimientos que ha tenido en ese tiempo, hermanos, no son en vano. Y con esas palabras trata de afirmar la fe de los cristianos que estaban pasando, hermanos, por pruebas y sufrimientos. Estos cristianos necesitaban saber o necesitaban leer. Ellos mismos necesitaban, hermanos, enterarse de las palabras de Pedro. Que Dios no se olvida de sus hijos. Que Dios sigue obrando a pesar de las luchas y las pruebas que estaban pasando. Alaba al Señor. Estos cristianos necesitaban ser consolados con palabras que les ayudaran, hermanos, a mantenerse firmes en la fe. Este verso, dentro de la iglesia primitiva, hermanos, se consideró también como una doxología. ¿Qué significa doxología? Un saludo final después de un discurso, o después, hermanos, de un programa o de una carta. De hecho, la iglesia primitiva, hermanos, tomaba estas palabras de Pedro, al igual que ciertas palabras de Pablo. Por ejemplo, Pablo tiene muchas doxologías o muchos saludos finales. Por ejemplo, yo he encontrado en Primera, Segunda de Corintios, a Timoteo también le da una doxología final. También a los romanos le da un saludo final. Pero cada saludo, cada doxología, hermano, va escrito con un deseo, con un anhelo de parte de Dios hacia sus hijos. En este caso, Pedro enfoca algo que estaba pasando, hermano, en la iglesia. Y vea lo que dice aquí: mas el Dios de toda gracia. Vea cómo empieza. Empieza con un título o un nombre hermoso para Dios. Dice el Dios de toda gracia. Amén. En una versión o dentro del contexto griego habla acerca de el Dios que te da gracia. ¿Sí? De hecho es una expresión o es una palabras que se puede también manejar. El Dios que te da gracia. ¿Sí? Y esto nos habla acerca, hermanos, de la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos. Amén. Por gracia pertenecemos a la iglesia. Y Pedro les quiere recordar y decirles: es que ustedes tienen un Dios que los ha escogido, que los ha salvado, el Dios de toda gracia. Amén. Pero también, hermano, aquí está la acción. Vean lo que dice, hermanos, la acción aquí de Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nuevamente, empieza aquí, hermanos, dando el nombre glorioso, el Dios de toda gracia. Pero también, hermano, hizo algo maravilloso. Nos llamó. Amén, hermanos. Nos llamó. ¿Están contentos porque Dios nos ha llamado? Y, hermanos, esto es un llamamiento a la salvación. Amén. Es un llamamiento al perdón. Es un llamamiento, hermano, a la misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro lo repite en su libro
otras veces o en otras partes de su carta. Por ejemplo, mire, vamos a leer, hermanos, en este mismo libro, pero el capítulo 1, el capítulo 1, hermanos, amén, y vea lo que dice aquí, hermanos, el versículo 5, amén, dice así, 1:5, ¿estamos ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alaba el Señor. Entonces, la palabra, hermanos, aquí que nos llamó para salvación. Y luego dice que nos llamó, el versículo 10 dice, a su gloria eterna en Jesucristo. La gloria eterna que habla el apóstol Pedro, hermano, es sencillamente sinónimo de salvación. Es decir, que nos ha llamado para ser salvos, alaba el Señor, para ser un pueblo diferente a todos los pueblos que hay allá afuera. De hecho, hermanos, el capítulo 2 también, hermanos, de este mismo libro, el versículo 9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo hablamos al Señor, hermanos? El versículo 21 de este mismo capítulo 2, vean lo que dice, pues para esto fuisteis llamados. Dios nos ha llamado, hermanos, dice aquí, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aunque el llamamiento, hermanos, muchas veces consiste en el sufrimiento, como dice la tercera parte del verso 10 de 1 de Pedro 5, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Amén. Los cristianos en la época primitiva sufrían mucho. Amén. En la era apostólica, desde que se fundó, hermanos, la iglesia verdadera de Jesucristo, sufrió persecuciones. De hecho, desde el siglo I, el año 100 al año 300, hermanos, sufrieron infinidades de persecuciones. Y Pablo escribe a la iglesia no para el año 100, no, sino para el tiempo que él vivía, en donde también, hermanos, sufrían persecución. De hecho, Pablo sufrió una persecución de parte del Imperio Romano y fue crucificado al revés, siendo muerto crucificado, hermanos, porque él no quería morir como murió su maestro. Los cristianos debemos de entender algo, hermanos, que los propósitos de Dios se van a cumplir a pesar del sufrimiento. ¿No dice amén por eso? Como que no me entendió, por eso no dijo amén. Yo lo digo de una manera feliz, porque ¿sabe por qué? Porque no me importa lo que sufra yo. Aleluya. No me importa lo que estoy pasando hoy o mañana, si estoy en Cristo. Aleluya. Porque los propósitos de Dios no alteran y ni cambian, hermanos, no son cambiados o no son alterados, aunque suframos. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios lo que ha prometido lo ha cumplido y lo cumplirá. Entonces, hermanos, a pesar del sufrimiento, debemos entender que a pesar del sufrimiento que estemos pasando, o las pruebas, o las luchas, o la escasez, o la batalla, o la guerra, los propósitos de Dios se van a cumplir hoy y en el futuro. Alaba al Señor. Porque mientras el cristiano es atacado por el enemigo, de hecho, hermanos, lea el contexto usted, allí en 1 de Pedro 5, el versículo, hermanos, número 8. Vea lo que dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, el apóstol Pedro les habla a la iglesia porque sabía, Pedro, hermanos, que el enemigo estaba allí, atacando a la iglesia. Cristo vive. ¡Aleluya! Y que
mientras el enemigo es atacado, mientras el enemigo ataque a los cristianos, eso no altera los propósitos y los planes de Dios, sino que Dios, hermano, culminará su obra y confirmará, hermanos, a sus hijos para que estén listos para la venida de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y entran 4 cosas aquí, hermanos, por el cual Dios hará hasta el día que Él venga. Y vean lo que dice aquí, las 4 cosas. 1, perfección. 2, firmeza. 3, fortaleza. Y 4, fundamento o establezca. Estas 4 cosas que habla el apóstol Pedro, hermanos, Dios usará hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, estas 4 cosas son importantes, sí. Y lo dice el apóstol Pedro. Dice así, y lo voy a leer, hermanos. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de la prueba, después de la lucha, después de la batalla, Él nos coronará. Aleluya. Dice: Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Número 1, Dios, y esto es bien importante que usted y yo lo aprendamos. En el griego, hermanos, habla en tiempo futuro. Es decir, es como si dijera aquí en el contexto: Él os perfeccionará, Él os afirmará, Él los fortalecerá y los establecerá. ¿Puede también aplicarse al futuro? Sí. Por eso, número 1, Dios nos perfeccionará hasta su venida. ¿Qué significa la palabra, hermano, aquí? La palabra, hermanos, perfeccione. Cuando dice os perfeccione, se usa para dar a entender, hermanos, el reparar algo. Amén. Algo deteriorado. Se aplica también, hermano, a componer algo que está descompuesto. Y nos habla acerca, hermanos, de la reparación. Cuando dice, de hecho tiene una palabra sinónima: restaurar algo que se descompuso, ¿sí? O arreglar los desperfectos de una obra, o de un arte, o de un edificio, o de otra cosa. ¿Cuánto necesitamos de nosotros muchas veces que Dios arregle los desperfectos que tenemos? Alaba al Señor. Y a esto se refiere. Porque esta palabra griega, hermano, que habla os perfeccione, es una palabra que significa restaurar, componer, arreglar. Entonces, es como si dijera Pedro que él siga restaurando o siga arreglando en su vida esas imperfecciones que ustedes tienen. Dios, aleluya. Que Él siga trabajando en su taller. Aleluya. Porque Él es el único que puede restaurar lo que nosotros no podemos hacer. Amén. También la palabra perfeccionar habla de arreglar una fractura. ¿Sí? Una fractura. Y esta palabra también se aplica cuando Jesucristo estaba ya resucitado y va con los discípulos, y dice que Pedro y Juan estaban remendando las redes. ¿Y qué significa remendar algo? Coser, arreglar. Bueno, esa misma palabra viene aquí. En pocas palabras, es como si nos dijera Dios: yo te estoy remendando, hijo. Te estoy cosiendo algunas partes que todavía te estoy curando tus fracturas.
Gloria a Dios, amén. Alabe al Señor. También significa suplir lo que falta, arreglar algo que está roto. Así es que el sufrimiento llega, pero tenemos, hermanos, que aceptar con humildad y con confianza y con amor que es Dios el que nos repara toda nuestra vida. Es el que arregla todo lo que falta. Es lo que, hermanos, restaura todo lo que falta. Alaba al Señor. Y el sufrimiento, hermano, no impide el que Dios trabaje en nosotros. Nosotros debemos de ser dóciles para que Dios vea lo que tiene que arreglar en nuestras vidas. Y hay varios aspectos, hermano, que Dios tiene que arreglar. El aspecto mental, pensamientos negativos, pensamientos, hermanos, que muchas veces son carnales. El aspecto emocional, cuando a veces nos enojamos por enojarnos, hermanos, y dañamos por el enojo, y dañamos al prójimo por muchas cosas que causa la ira. El aspecto carnal, que muchas veces somos débiles en la carne, que somos débiles, hermanos, para tomar decisiones que son prohibidas delante de Dios. Dios tiene que restaurar esas áreas de su vida, hermano. Porque si usted no es restaurado completamente, usted no se puede ir con Cristo al cielo. Quizás es algo fuerte que le estoy diciendo. Y hace 8 días me dijo un hermano, ahora se está hablando fuerte. No, yo no estoy hablando fuerte. Si quiere me quito el micrófono y sigo hablando. Pero Dios es el que está hablando. Porque, hermanos, es necesario que usted y yo nos demos cuenta en qué área tenemos que dejar que Dios trabaje. Amén. Porque hay muchas áreas que no dejamos que Dios trabaje. Por eso la palabra perfeccionar es deja que Dios arregle esas áreas que Dios quiere arreglar de tu vida. Y es algo personal, hermano. Amén. Es algo personal. Es algo que Dios quiere hacer personalmente. Como me viene a la mente, hermanos, lo que Jeremías vio cuando entró a la casa del alfarero. Y dice la Biblia que Jehová le dijo, ve a casa del alfarero y ve, y ahí te voy a dar palabra. Y dice la Biblia que Jeremías fue y dice, y aquí que el alfarero trabajaba en la rueda, pero se le echó a perder. Pero dice, en las manos del alfarero se le echó a perder. No dice fuera de las manos, sino dentro de las manos. ¿Y qué hace el Señor? Tiene que volver a restaurar, tiene que volver, hermano. Leí un dato de que en el mundo hay más de 200 tipos de barro o 200 clases de barro, pero solamente 8 clases de barro se pueden trabajar para formar vasijas. Es decir, 192 no sirven. Solamente 8 clases de barro. Trabaja el alfarero, pero se fractura, se descompone. ¿Qué hace Dios? Quiere reparar. ¿Y sabe qué usa Dios para repararnos? Nuestra propia conciencia. Gloria a Dios. Nuestra conciencia nos habla de que si estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien. También nos habla su palabra, la palabra de Dios. Pero si usted como cristiano, escúcheme bien, si usted como cristiano tiene tiempo que no lee la Biblia, usted no va a conocer qué es lo que Dios quiere para su vida. Ojalá todavía tenga la conciencia que le está hablando, mira, estás haciendo mal, estás haciendo así. Y también la conciencia está probando cuando usted y yo estamos haciendo las cosas bien. Porque la conciencia es como hermano, donde Dios habla. Y la conciencia nos habla si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. 2, con la palabra. 3, a través del consejo. 4, a través a través de la oración. Amén. Es decir, Dios nos restaura por muchos medios. Él no nos deja solos. Él no está alejado de nosotros en medio del sufrimiento o del dolor. Él quiere repararnos.
Amén. Él quiere sanarnos. Porque también, hermano, hay otro contexto aquí. Que la palabra restaurar, en el contexto de perfeccionar aquí, cuando dice os perfeccione, también habla de la obra sanadora de Cristo. El Señor sana. Amén. Cuando nosotros, hermanos, tenemos heridas, Aleluya, amén. cuando hemos caído, cuando le hemos fallado, cuando, hermanos, necesitamos que Él nos hable y nos sana con su palabra, nos sana con la unción fresca del aceite que es el Espíritu Santo. Y Él nos restaura. Amén. Él restaura nuestra vida. Amén, aleluya. Y Él ve lo que falta hasta que lleguemos a la perfección. Amén, aleluya. Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Gloria a Jesús. Dios. Por eso, hermanos, ¿cuánto necesitamos que Dios arregle nuestras fracturas, arregle nuestras heridas? ¿Cuánto necesitamos que Dios remiende lo que está roto? Amén. Gloria al Señor. Si usted se siente bien y diga, no, yo no necesito que Dios haga esta obra, bueno, gloria a Dios. Pero si usted necesita que Dios haga esta obra, pídale a Dios que lo haga hasta que Él venga. Amén. 2, que Él nos afirme. La palabra afirmación, o la palabra afirmará, que también es en futuro, también, hermano, tiene un sinónimo de consolidar, consolidación o afirmación. Lleva la idea, hermano, de colocar algo que está desordenado. ¿Sí? La palabra afirmar significa, hermano, poner una cosa en orden que está desordenado. Amén. Y que se mantenga siempre firme y sólido esa pieza. Y nuestra vida necesita que tenga firmeza y solidez en las cosas de Dios. Alabe al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué tanto queremos que Dios nos afirme en su camino? ¿O qué tanto, hermanos, estamos haciendo para que Dios nos afirme? Él lo hará, alabe al Señor, pero solo cuando aceptamos su gracia y su llamado. Hay, nuevamente al punto, hay cosas que Dios necesita ordenar. No solamente ya restaurar, que es el punto 1, ¿no? Restaurar, curar, sanar, pero también ordenar. Amén. Tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que nos ordene en algunas áreas de nuestras vidas. Alabe al Señor. Y cuando el Espíritu descendió, hermanos, en el día de Pentecostés en la iglesia, vea la vida de Pedro. Pedro, antes que llegara el Espíritu Santo, tenía un desorden completamente en su vida. A pesar, y yo me sorprendo esto, a pesar de que caminaba al lado del Maestro, ¿sí? No lleguemos a pensar que porque ya conozco de Cristo, o porque ya estoy caminando en el Evangelio, no lleguemos a pensar que no necesitamos ordenar ciertas cosas. Porque un ejemplo lo veo en Pedro. Pedro era desordenado. Pedro era atrabancado. Pedro era, hermano, muy atrabancado. Porque no tenía orden en su interior. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro fue un hombre usado por Dios. Aleluya. Fue una columna de la iglesia y un pionero del Evangelio. Amén, aleluya. Porque el Espíritu Santo lo moldeó. Amén. Para que yo ordene mi vida, necesito el Espíritu Santo. Necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida, hermanos. Amén. Y esto solamente lo puede hacer Él. Ordenar mis pasos, ordenar mis pensamientos, ordenar mis acciones. El sinónimo de ordenar es que Dios me ayude a tener templanza y dominio propio
en medio de cualquier situación que esté pasando, ya sea de dolor, ya sea de aflicción, ya sea un problema, ya sea una necesidad, que no falte, hermano, el dominio propio y la templanza para actuar de una manera correcta como Dios quiere que actúe. Aleluya. Amén. Amén. También la palabra afirmar, hermano, significa encender la llama de la fe. No perder la fe. No, hermano, disminuir la fe, sino encender esa llama de la fe. Que una vez, hermano, yo cuando acepté a Jesús, cuando yo le dije a Jesús, sí, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, yo te entrego mi vida, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Desde ese momento creció la fe. Amén. Pero, hermanos, que esa fe no se mantenga apagada, sino que se mantenga, hermanos, encendida. No deje que esa fe se apague. No deje que esa fe, hermano, se disminuya, sino que esa fe crezca, hermano, victoriosamente en Cristo Jesús. Sí, tenemos desilusión, tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos aflicciones, pero dejemos que Dios ordene nuestros pasos. Dejemos que Dios ordene nuestras vidas y que nosotros, hermanos, caminemos aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio, hermanos, de lo que estemos pasando. Dejemos que Dios haga estas dos cosas. La primera cosa, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Que arregle mis áreas, que restaure esas áreas, que sane esas áreas. Y lo segundo, que ordene lo que tiene que ordenar en mi vida. Y solamente así yo puedo pasar al tercero y al cuarto, pero eso lo vemos la próxima semana. Necesitamos, hermanos, que Dios nos ayude, porque Él pronto viene por su iglesia. Él pronto viene por su pueblo. Por eso Él dice que Él te perfeccione, es decir, que Él restaure, te sane, y como dice aquí la definición, hermano, que restaure las áreas. Alaba al Señor. Que repare lo deteriorado. Amén. Que arregle los desperfectos. Amén. Y que arregle las fracturas y sane las heridas de cada uno de nosotros, hermanos. Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros llegamos a la casa de Dios heridos, golpeados? ¿Cuántos de nosotros llegamos a la casa de Dios tristes a veces, necesitados? Llegamos a la casa de Dios hasta serios, o a lo mejor enojados, o a lo mejor, hermanos, sin deseos de estar. Dejen que Dios arregle esas cosas. Deje que Dios arregle esas cosas. Deje que Dios sea su alfarero. Usted es el barro, yo soy el barro. Deje que Dios siga restaurando y sanando y obrando en usted y en mí hasta que Él venga. Dejemos, hermanos, que Él trabaje. Dejemos que Él trabaje. Y Dios se puso triste cuando le enseñó a Jeremías esta parábola del alfarero. Y Jehová le decía a Israel, y Él nos dice a nosotros muchas veces: ¿cuántas veces yo he querido moldearte? ¿Cuántas veces yo he querido arreglar esas áreas que tú tienes, pero tú no te has dejado? Porque tú no te has dejado. Has sido resistente, te has alejado de mí, pero yo te quiero arreglar esa vida para que tú seas feliz, para que tú estés bien, para que tú vivas bien. Falta que usted desee, hermano, que Dios trabaje en usted. Falta que usted lo anhele y le diga a Dios: Señor, ya no quiero estar así, ya no quiero vivir así, ya no quiero tener esta actitud, ya no quiero tener estos pensamientos, estos presentimientos, ya no quiero tener esto que agobia y que está dañando mi vida y mi integridad. Sino yo quiero que tú me perfecciones,
quiero que tú me sanes. Pedro por eso lo escribió, porque él tuvo la experiencia, hermano, de que aun cuando negó a Jesús, perdón, aun cuando lo negó, aun cuando le dijo no lo conozco, yo no sé quién es él, no lo conozco, y lo negó, y el gallo cantó y lloró amargamente. Quizás Pedro decía, ya el maestro no me va a aceptar como antes, ya el maestro ya no me va a hablar como antes. Y muchas veces llegamos a pensar así cuando hacemos algo, o cuando, hermanos, nos alejamos de Dios. Llegamos a pensar, ya el maestro ya no me mira como antes. Yo quiero decirle a usted, hermano, que Dios lo sigue mirando con amor, que Dios sigue mirándolo a usted con pasión, con amor. Gracias, Señor. A pesar de que usted tenga lo que tenga, viva lo que viva, haga lo que haga, porque usted es su hijo, Dios sigue mirándolo. Y yo veo a Pedro. Pedro, aquí estoy. ¿Me amas, Pedro? Ni siquiera Jesús le reprochó que lo había negado. ¿Me amas, Pedro? Y Dios, el Hijo de Dios, trabajó en Pedro. Amén, amén. Y cuando él dio el mensaje en el sermón en Hechos 2, él ya estaba afirmado, él ya estaba perfeccionado. Así que, hermano, dejémonos moldear por él. No seamos duros, no seamos como el alfarero, hermanos, que analógicamente y metafóricamente se hace rebelde. No, seamos dóciles, seamos humildes, seamos obedientes y seamos dispuestos a dejarnos que Dios obre en nuestras vidas. Póngase de pie y dígale, Señor, yo quiero que tú me perfecciones, yo quiero que tú me afirmes, yo quiero que tú me sigas estableciendo y afirmando. Mira esas áreas de mi vida, esas áreas de mi vida que tú tienes que arreglar, que yo no puedo arreglar. Yo voy, yo salgo, yo hago y esto, pero yo no puedo arreglar nada, Señor. Tú sí sabes arreglar. Tú eres especialista en arreglar, porque tú eres el alfarero, tú eres el maestro divino, tú eres el doctor de doctores, tú eres, Padre, el creador. Corrige esas áreas de nuestras vidas, corrige esas áreas que muchas veces batallamos, que muchas veces no nos damos cuenta, pero tú sí te das cuenta, Señor. Tú sí sabes qué áreas de nuestras vidas necesitas arreglar. Arregla, sana, restaura. Por favor, Señor, repara lo que tienes que reparar de nuestra vida. Repara, sana, restaura, Padre. Por favor, tú conoces nuestras vidas. Tú conoces lo que necesitamos. Tú conoces, Señor. Nuestros caminos no te son ocultos, porque tú conoces nuestro levantar y nuestro sentar y nuestro andar. Aún todavía nuestras palabras no están en la boca y tú lo sabes todo. Tantas cosas maravillosas que has hecho, Señor. Pero mira, Señor, queremos ser restaurados y perfeccionados y afirmados hasta la venida de Cristo. Queremos, Señor, que tú lo hagas. Nuestras áreas familiares, nuestras áreas económicas, nuestras áreas emocionales, nuestras áreas mentales, nuestras áreas de nuestro cuerpo y de todo lo que tengamos.
Restaura. Gracias porque nos aquí hoy. Restaura. Cada día, Santo, Restaura, Señor, los corazones. siguiéndote. Cada futuro, Restaura. Señor, Sana. Arregla. Dime, Señor. Arregla. Señor. Quita todo lo que no tiene tu agrado. Por favor, Señor. Y ordena, Señor, lo que tienes que ordenar. Ordena nuestros caminos. Ordena nuestros pensamientos. Ordena nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Por favor, Señor. Aún en medio de la aflicción. Aún en medio de la lucha y la prueba. Aún en medio de la necesidad. Ayúdanos, Padre. Restaura los corazones. Restaura los corazones. Restaura, Señor. Tú conoces cada área que tenemos, Padre, que necesita ser reparado. Como cuando aquel que ve fracturado un muro, o ve caído algo que está desordenado, o hay algo torcido, lo arregla. O aquel relojero que ve que un reloj está descompuesto, lo arregla. Señor, tú eres el creador y eres el dador de la vida. Restaura los corazones. Arregla, sana, en el nombre de Jesús, nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Y quita todo desperfecto. Quita todo desperfecto, Señor. Te adoramos, Señor. La oración, hermanos, no solamente son simples palabras, sino que la oración son expresiones que salen de lo más profundo del corazón. Y si usted está hablando con Dios en lo más profundo, Dios le va a escuchar en lo más profundo y lo va a escuchar y va a obrar. Por eso deje que su corazón hable, deje que su alma hable, no solamente sus labios. Deje que su alma hable, deje que su espíritu hable, deje que lo más profundo de su corazón le hable a Dios. Y dígale: Señor, sáname, restáurame, restáurame. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor. Dios Todopoderoso, sabemos que nos enfrentamos a una semana. No sabemos cómo vienen estos días futuros, pero te damos gracias porque tú nos permitiste iniciar y te pedimos que tú nos sigas llevando en tus manos. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor, en esta semana que hemos de hacer muchas cosas: trabajos, negocios, compromisos, quehaceres, viajes y todo lo que tenemos que hacer. Padre, ayúdanos a hacerlo y que nuestra comunión no se interrumpa, aun cuando estemos fuera de tu casa, aun cuando estemos separados unos a los otros, que nuestra comunión siempre se mantenga firme contigo y con nuestros hermanos. Que se mantenga firme tu comunión contigo, Señor, nuestra comunión contigo, que se mantenga hacia adelante, y donde quiera que nos encontremos podamos alumbrar con tu luz, y donde quiera que estemos podamos testificar de la luz de que es Cristo, y donde quiera que vayamos siempre, Señor, vivamos para agradarte solamente a ti, donde quiera que estemos, Padre.